Hola, antes de iniciar esta clase quiero contarte que Central de las Escrituras está organizando una donación de fondos. Como todas las fundaciones sin ánimo de lucro, necesitamos de recursos para producir, editar y crear más programas y contenidos como los que a ti te gustan. Si puedes y si tienes la posibilidad de donar, colabóranos haciendo clic en el botón de donación que aparece aquí abajo de esta clase. Si no puedes hacerlo, igual te invitamos a que sigas acompañándonos viendo nuestras clases y nuestros contenidos en esta gran comunidad de Central de las Escrituras. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año. Venid y uníos. Yo, Mormón, os hablo a vosotros. Y es por la gracia de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, debido al don del llamamiento que me hizo, que se me permite hablaros en esta ocasión. Quisiera hablaros a vosotros que sois de la Iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor. Porque me acuerdo de la palabra de Dios que dice, por sus obras los conoceréis. Porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Dios ha dicho que un hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno. Porque si presenta una ofrenda, o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha. ¿Qué quiere decir verdadera intención? Una fuente amarga no puede dar agua buena, ni tampoco puede una fuente buena dar agua amarga. Si un hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo. Y si sigue a Cristo, no puede ser siervo del diablo. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos unos capítulos fabulosos del libro de Moroni del capítulo 7 al capítulo 9. Esos capítulos que hablan tanto del amor, diría yo, del carácter de Cristo y de cómo nosotros podemos fortalecernos por medio de ese carácter y buscar ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Esta clase la veremos desde mañana lunes 9 hasta el próximo domingo 15 de diciembre. Espero ya que entrando con esta clase y con la siguiente a la Navidad, ustedes puedan sentir mucho del amor de Cristo mientras que hablamos de estas palabras. Y bien, antes de que Moroni concluya el libro de Mormón, incluye él o comparte 3 mensajes de su padre Mormón y también sus propias palabras sobre los pacíficos discípulos del Salvador Jesucristo. Este título a mí siempre me ha llamado mucho la atención, hermanos. Los pacíficos discípulos de Cristo. ¿Tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo soy yo un
pacífico discípulo de Cristo? ¿Cómo reacciono ante las emociones, ante los sentires de otras personas? Bueno, hoy creo que vamos a poner mucho a prueba cuando aprendamos estas cosas. Y como siempre en todos los escritos del Libro de Mormón, hay que tomar en cuenta la intención de la persona que escribe, en este caso Moroni. ¿Por qué incluye Moroni estos capítulos expresando el amor de Cristo, expresando la emoción que él siente por el Salvador? Bueno, porque seguramente él previó que vendrían tiempos interesantes para nosotros, con peligros parecidos a los de su época y que podríamos compararlos con nosotros. El capítulo 7 de Moroni es un capítulo que yo digo pues como magistral. Es de esos capítulos que uno lee y nunca olvida. Y me atrevería a decir que es uno de los capítulos que más se repite en las Escrituras. Antes de llegar a Moroni 7, recordemos que Mormón toma todas las Escrituras como parte de su obra, como profeta del Señor, toma todas las Escrituras y las compendia, no las palabras en sí de él, sino las de otros profetas. Pero aquí, en estos capítulos, vamos a leer unos versículos o digámoslo así, un sermón potente que él enseña a todos los miembros de la iglesia. De hecho, en Moroni 7, en el versículo 2 y 3, nos dice lo siguiente, mis amados hermanos. Ahora yo, Mormón, os hablo a vosotros, amados hermanos míos, y es por la gracia de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo y su santa voluntad, debido al don del llamamiento que me hizo, que se me permite hablaros en esta ocasión. Esto me parece increíble. Mormón hablando como con alguien que no está, pero que él ha visto, como con alguien que sabe, no lo veré de frente, esa persona no me verá de frente, pero aquí estoy yo con mis palabras y así deseo hablarte en esta ocasión, a ti, mi amado hermano, a ti, mi amada hermana. Por tanto, quisiera hablaros a vosotros, que sois de la iglesia, que sois, oigan esto, hermanos, los pacíficos discípulos de Cristo. O sea, el miembro de la iglesia tiene inserto nominalmente este título, pacífico discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor. Ya hemos hablado en otras clases del reposo del Señor. También en otras lecciones durante este año hemos hablado de los pacíficos discípulos de Cristo. ¿Qué significan todas estas cosas? Bueno, desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo con Él en el cielo, es lo que dice Mormón, invitándonos pues a nosotros a amar a nuestros semejantes y a estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Mormón enseña que los santos literalmente viviremos en una sociedad en descomposición. Él ve nuestros días, él sabe lo que necesitamos. Por eso hace hincapié en la necesidad que tenemos de acciones que tengan una motivación o una intención celestial, una intención adecuada. ¿Por qué hacemos las cosas? A Mormón le preocupa esto. Y entonces nos lleva a un concepto bien claro. La esperanza, la caridad, que es el amor puro de Cristo. Y nos dice, gracias a la fe, a la esperanza y a la caridad, ustedes podrán ser pacíficos discípulos de Cristo. Bueno, en esta época, mis amados hermanos, en las que muchas personas, es una realidad, abandonan a Cristo y abandonan la fe y la justicia para ir tras las seducciones del mundo, pues no cae mal este mensaje de prevención que Mormón y Moroni comparten con todos nosotros. Aquí recuerdo unas palabras que dijo el presidente Ezra Taft Benson sobre esta carta final de Mormón y sobre esta parte final del libro de Moroni. En la carta final de Mormón a su hijo Moroni, que se encuentra en el libro de Mormón, le da un consejo que se aplica a nuestros días. Y vuelvo y repito, que se aplica a todos nosotros. Ambos, padre e hijo, presenciaban la caída de toda una nación, una civilización cristiana, debido a que los de su pueblo no quisieron servir al Dios de aquella tierra, que era Jesucristo. Mormón escribió, y ahora, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente, porque si dejamos de orar, incurriremos en condenación. Este es un llamado para todos. A veces decimos como, no, yo no tengo nada que ver con esas personas, yo no tengo por qué ministrar a esas personas, no me interesa, ¿sí? No es mi responsabilidad. Bueno, nosotros podríamos incurrir en condenación si no hacemos lo que el Señor nos pide. Entonces, hagamos las cosas como Mormón y Moroni. Ese es un buen consejo, ¿no? Continúa diciendo el presidente Benson, citando a Mormón, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud
y dar paso a nuestras almas en el reino de Dios. La meta final, ¿no? El enfoque final, la exaltación, vivir con nuestro Padre Celestial. Y continúa diciendo el presidente Benson, ustedes y yo tenemos que efectuar ahora una tarea parecida, vencer al enemigo y darle reposo a nuestras almas en el reino. Ese me parece un llamado profético poderoso, hermanos. Esta cita, si ustedes quieren utilizarla, y voy a dejar siempre las referencias de estas citas acá, la encuentran en la Liaona de enero de 1988. Les voy a dejar la referencia aquí para que ustedes puedan seguirla y puedan utilizarla como maestros y también como padres para sus noches de hogar. Entonces, aquí, en esta parte final del libro de Mormón, se proclama la expiación de Jesucristo, que es el centro de todas las escrituras, y se muestra la fidelidad de Mormón a la causa de la rectitud, de la justicia, a la causa del evangelio. No importa que esté solo, no importa que esté solo, hijo. Vamos a ser fieles y vamos a mantenernos en nuestro carácter de discípulos pacíficos de Cristo, aunque todo esto se hunda en la profunda iniquidad. Así lo vamos a hacer nosotros. Las cartas de Mormón entonces descubren resultados inevitables que trae el pecado y el abandono de nuestro Salvador Jesucristo. También en el capítulo 8, aunque hoy no nos vamos a referir mucho al capítulo 8, nos trae algunas enseñanzas sobre el bautismo y por qué el bautismo debe aplicarse a aquellas personas que tienen motivos sinceros y reales para arrepentirse. Entonces, mis amados hermanos, podríamos decir que aquí, en estos capítulos, vamos a ver un repaso de los primeros principios y las ordenanzas del Evangelio, o aquello que conocemos, recuerden, lo voy a colocar aquí, doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo y la vamos a repasar. Entonces veamos cómo Mormón inicia estas cartas, y lo hace enseñándonos cómo con la luz de Cristo podemos discernir el bien del mal. Esto me encanta, hermanos, porque hay muchas personas que pueden decir eso. ¿Y cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber? Bueno, gracias a la luz de Cristo, nosotros podemos distinguir lo que es bueno, lo que es malo, la verdad del error. Y de hecho, Mormón deseaba que nosotros pudiéramos discernir la verdad del error. Él lo deseaba como un profeta. Y digámoslo así, a luces del conocimiento espiritual, del entendimiento espiritual, Él nos da ciertas pautas que pueden ser claras y sencillas para uno reconocer la verdad y el error, el bien y el mal. Esas pautas se encuentran, hermanos, aquí en el capítulo de Moroni, en el capítulo 7. Vamos a ir más o menos a los versículos 12 al 20. Vamos a ver digámoslo así, un bloquecito bastante extenso de escrituras aquí, pero creo que vale la pena. Miren, hermanos. Dice versículo 12, y vamos anotando estas pautas, hermanos, para que lo tengamos claro. ¿Cómo puedo discernir la verdad del error, el bien del mal? Si ustedes quieren, también dejen sus comentarios sobre todo eso que vamos a aprender hoy. Dice versículo 12, por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo del diablo viene. Entonces, aquí, de entrada, hay un parámetro súper sencillo y claro. Todo lo que es bueno viene de Dios. Entonces, estoy ante una situación. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno, viene de Dios. Es malo, no viene de Dios. Esta posición o esta filosofía del mundo, ¿es buena o es mala? Si es buena, viene de Dios. Si es mala, viene del diablo. Es sencillo. Voy a tomar una decisión. Esta decisión, esto que siento hacer, ¿me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios? Si me va a acercar a Dios, es de Dios, viene de Dios. Si me va a alejar de Dios, viene del diablo. Si se dan cuenta, si yo aplico esa pauta, puedo encontrar muchas de las soluciones que necesito en mi vida. Porque dice Mormón, porque el diablo es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente, e invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Así es. Entonces, lo malo nunca va a invitar a cosas buenas. Incluso algunas personas me preguntan a veces sobre la vida y me dicen, hermano Walter, ¿y cómo saber por lo menos que un gobernante está en lo bueno? ¿Quiere lo bueno o quiere lo malo? Bueno, siempre miren qué principios defiende. Si los principios que defiende son buenos, entonces por ahí debemos tomar. Si los principios que defiende o sus postulados
nos apartan de Dios o nos alejan de Él, entonces no son adecuados. Esa medida no solo la podemos tomar para lo político, para lo social, para lo humano, digámoslo así, para todo lo que tiene que ver con la sociedad. Es una cuestión personal que tenemos que aprender a discernir. Mas he aquí, versículo 13, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, no una vez, sino continuamente. Haz el bien cuando tomes decisiones. Haz el bien cuando definas tus situaciones, tu propia vida. Haz el bien cuando decidas tu carrera, cuando decidas formar una familia. Edúcala en el bien. Todo lo que te induce a hacer el bien viene de Dios, es de Dios. Todo lo que te induce. Que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Es claro. Todo lo que induce e invita a servir a Dios y a seguirle es inspirado por Dios. Ahora, miren esta advertencia. Tened cuidado, pues, hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Y entonces, pero esperen, pero ¿cómo puedo hacer esto? Pues porque lo que es bueno induce a hacer lo bueno, y lo que es malo induce a hacer lo malo. Pues he aquí, mis hermanos, dice el versículo 15, os es concedido juzgar a fin de que podáis discernir el bien del mal. Y la manera de juzgar es tan clara a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. ¿Es fácil para mí encontrar esa claridad? O más bien, ¿tengo esa claridad para discernir entre el bien y el mal? Qué interesante. Pues he aquí, dice Mormón, a todo hombre y mujer se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa, otra vez repite el mismo postulado de hace un momento, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo. Por lo que sabéis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Hermanos, lean las Escrituras. Hermanos, lean las Escrituras. Y lo estoy repitiendo. Hermanos, lean las Escrituras. ¿Qué hay de malo en eso? Alguien podría decir, no, es malo leerlas. No, es bueno. Entonces, la invitación o algo que me induzca a leer las Escrituras es de Dios. ¿Se dan cuenta cómo puedo llegar a ese discernimiento de manera tan clara como lo es la luz del sol en diferencia de la oscuridad de la noche? Lee las Escrituras cuando quieras. Y si no quieres, pues no las leas. O sea, lees material y buscas alguna información. No, lee las Escrituras. Eso te induce y te invita a seguir a Dios y a creer en Cristo. Así doy un ejemplo pues sencillo de esta cosa. Ahora vamos con la otra parte, lo que llama mi amigo Luis Calkin el contraejemplo, dice él a menudo en sus clases. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque de este modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre ni mujer a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Entonces, así como todo lo que es de Dios induce a hacer lo bueno, todo lo que es del diablo induce a hacer lo malo. Cualquier cosa, hermano, hermana, que te haga sentir que caminas hacia el mal, no es de Dios. Cualquier cosa que te haga sentir incómodo o incómoda con los principios del Evangelio que tú estás acostumbrado a vivir y que te has comprometido, que has abrazado y que quieres siempre permanecer en esa luz, cualquier cosa que te saque de eso es malo. Esto podría servirnos para un ejemplo. Cuando una persona viene a hablarte mal del profeta José Smith o mal de la iglesia, tú puedes sentir por el Espíritu. ¿Cómo te está haciendo sentir eso? ¿Te está haciendo sentir bien o te está haciendo sentir mal? ¿Sientes que eso es de Dios o no es de Dios? Si sientes que no es de Dios, no lo recibas, porque eso te induce a lo que es malo. Y eso es lo que hacen el diablo y todos los que a él se sujetan.
Pero si sientes que algo es bueno, hermano, te invito a hacer la ministración. Ve y ministra a tus hermanos. Hermana, ve y ministras a tus hermanas. Vas a recibir bendiciones por eso y vas a poder ayudar a esa familia, a esa persona. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Entonces te está induciendo a lo que es bueno. He dado ejemplos prácticos que tienen que ver con nosotros, como santos de los últimos días, para discernir. Continuemos. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. ¿Recuerdas? Que esto es como una cita también del Nuevo Testamento. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente, dice Mormón, la luz de Cristo, para que podáis discernir el bien del mal. Y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. Otra vez el concepto de hijos de Cristo por convenio, porque lo sigo a Él. Eso me convierte en su hijo. Además que me bauticé, hice un convenio con Él. Por convenio soy su hijo. Y ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Una pregunta que ya vamos a contestar. ¿Cómo es posible aferrarse a todo lo bueno? Quiero que mientras yo sigo compartiendo con ustedes en esta clase, ustedes puedan colocar su respuesta. ¿Cómo pueden aferrarse a todo lo bueno? Por favor, déjenlo ahí en sus comentarios. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, qué cosas tan maravillosas hemos aprendido en estos versículos. Yo no quisiera continuar, o más bien quisiera continuar, pero quisiera darles este video. Creo que ya lo hemos visto en otras clases, en otros momentos. Se llama Los modelos de luz, del elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Veámoslo para complementar esto de la luz de Cristo y cómo ella nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. A veces la gente se pregunta si es inspiración o sus propios pensamientos. Tenemos que actuar, entonces sabremos si viene de nosotros mismos o si es el poder de Dios. Por ejemplo, tal vez en alguna ocasión usted no haya hecho su oración por la mañana y de repente escucha la voz de su mamá que le decía cuando era pequeño: recuerda orar por la mañana, recuerda orar por la noche. ¿Por qué mandaría Dios un ángel para darle un mensaje cuando el Espíritu Santo puede traer a su memoria al ángel que es su madre cuando le recordaba que hiciera su oración? El efecto es el mismo. Todo lo que invita e induce a hacer lo bueno y a ser bueno viene de Dios. La gente podría preguntar, ¿por qué no hacerlo fácil de reconocer en todo momento? Pienso que la respuesta sencilla es que Dios confía en nosotros. No debería tener que sacudirnos para captar nuestra atención. Los que son miembros bautizados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reciben el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede recibir la influencia del Espíritu Santo. Pero después del bautismo, por la debida autoridad, uno recibe esa ordenanza del Espíritu Santo. Ese don, al surtir su efecto en nosotros, cuando buscamos y preguntamos, invita a la inspiración del cielo y la revelación. Muy bien, excelente explicación. El diccionario bíblico y también Leales a la Fe nos ofrecen la siguiente explicación. Pongamos mucha atención. La luz de Cristo es precisamente lo que esas palabras dan a entender. ¿Qué te da a entender cuando escuchas la palabra luz de Cristo, hermano? Hermana, por favor, coloca ahí. Tal vez puedas colocar cosas como inteligencia, claridad, amor. ¿Qué cosas te dan? Cuando escuchas la palabra luz de Cristo, ¿qué sientes en tu corazón? Si puedes, exprésalo aquí con nosotros. Ilustración, conocimiento y una influencia edificante, ennoblecedora y preservadora que llega a la humanidad por causa de Cristo. Yo voy a dar un ejemplo sencillo. Tal vez alguien piense que es muy coloquial. Tal vez tú pienses ahora, hermano Walter, ese ejemplo es muy coloquial. Cuídate de juzgarme.
para que no vayas a caer en error. Hermanos, ¿han visto ustedes algún ejemplo de algún hermano que llega muy humilde en su condición a la iglesia? Que tal vez llega con ropas no adecuadas o su camisa corrida, su corbata, tal vez su ropa no sea muy limpia. ¿Lo han visto? Yo sí los he visto. Ahora, en la medida en que empiezan a acercarse a Cristo, su vida empieza a cambiar. Y la luz, incluso en su apariencia, empieza a cambiar. Lo mismo sucede con los misioneros. Antes de salir a la misión, son jovencitos, inocentes e incluso me atrevería a decir ignorantes, y hablo por mi propio caso. Como misionero, uno no sabe gran cosa, pero cuando uno llega al campo misional, es apartado por el poder de Dios, recibe un manto especial y la luz de Cristo lo acompaña, le da una capacidad de discernir mucho más grande. Entonces las personas, estoy seguro que les pasó, hermanos, ven a los misioneros y ven una luz especial. ¿Se dan cuenta cómo la luz de Cristo es ilustración, conocimiento y una influencia edificante, ennoblecedora y preservadora que llega a la humanidad por causa de Cristo? Yo me atrevería a decir, hermanos, que todo lo que es luz refina al ser humano. ¿Acaso no te ha refinado a ti, hermano, hermana? ¿Acaso no te transforma? ¿Este evangelio no te ha transformado? Si no lo ha hecho, es porque todavía no has gozado de la luz de Cristo. Es porque todavía crees y abres las escrituras y participas, pero no te has hecho frente a la luz que te debe dar la luz de Cristo. Mediante a la claridad que te transforma, que te hace ser una persona diferente, que te hace ser un pacífico discípulo de Cristo. Entonces nos continúa diciendo aquí, la luz de Cristo llena la inmensidad del espacio y es el medio por el cual Cristo puede estar en todas las cosas y por en medio de todas las cosas y circundando todas las cosas. Da vida a todas las cosas. Es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. O sea, es todo. Además, es la luz que vivifica el entendimiento del hombre. De este modo, la luz de Cristo se vincula a la conciencia del hombre y le señala la diferencia entre el bien y el mal. Esa misma luz que es todo, que da vida a todo, que da entendimiento a todo, que es todo conocimiento, que es toda sabiduría, también te va a ayudar a discernir entre el bien y el mal, de acuerdo a lo que leímos ahorita en Moroni 7, del 12 al 20 más o menos. La luz de Cristo, dicen leales a la fe, no se debe confundir con la persona del Espíritu Santo, pues la luz de Cristo no es en modo alguno un personaje. Oigan esto, la luz de Cristo no es un personaje, sino una influencia preliminar que prepara a la persona para recibir el Espíritu Santo. La luz de Cristo guía a las almas honestas que escuchan la voz hacia el verdadero evangelio y la iglesia verdadera, y por ende a recibir el Espíritu Santo. Todo eso lo pueden encontrar en la guía de Leales a la Fe, hermanos. Es el librito que tanto le sirve a los jóvenes y que tanto nos sirve a nosotros. Ahora, hermanos, la inspiración de Dios a través de la luz de Cristo no solo se limita únicamente a los miembros de la iglesia. La luz de Cristo se ejerce y se ejerce en el mundo para la influencia de muchos líderes mundiales, de muchos científicos, de muchos estudiosos, de personas buenas que hay en el mundo. ¿La luz de Cristo es para todo el mundo? Sí, miembros y no miembros. Todo hombre que viene a la tierra, toda mujer que viene a la tierra puede gozar del don de la luz de Cristo, de esa bendición, de ese regalo que lo ilumina y que le ayuda a distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Así que nadie está justificado para decir, yo no sabía, o a mí nunca me dijeron, yo no sabía que eso era malo. ¿Cómo podría yo saber que eso era malo? Todo hombre o toda mujer vienen y traen esa luz. Pero hay algo que nos distingue a los miembros de la iglesia. Tenemos la luz de Cristo y además tenemos por el bautismo y la confirmación el don del Espíritu Santo que se da por imposición de manos. Lo que quiere decir que una persona que no es de la iglesia, que no es del reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, puede tener la luz de Cristo y discernir muchas cosas por conocimiento y por capacidades propias. Pero una persona que es miembro de la iglesia recibe la luz de Cristo más el don del Espíritu Santo, lo cual potencia su vida
y lo hace ser incluso más refinado, más puro, y se espera un comportamiento superior de aquel que ha recibido semejantes cosas. Presidente Faust, la primera presidencia ha declarado, dijo él, los grandes religiosos del mundo, como Mahoma, Confucio y los reformadores, al igual que los filósofos como Sócrates, Platón y otros, recibieron una porción de la luz de Dios. Está diciendo un profeta del Señor, que les concedió verdades morales para iluminar a naciones enteras y para llevar un mayor nivel de entendimiento a las personas. Creemos que Dios ha dado y dará a los pueblos el conocimiento suficiente para ayudarles en el camino hacia la salvación eterna. Grandes hombres, grandes personas pueden ser ilustradas. Yo tengo un buen vecino amigo, que no es miembro de la iglesia. Este hombre sabe mucho de cuestiones de finanzas, sabe mucho de manejo financiero. Cuando hablo con él, aprovecho porque ya sé que tiene ese conocimiento, que yo no tengo de una manera tan elevada como él la tiene. Entonces, ¿qué hago? Propicio siempre mis conversaciones con él sobre ese tema, porque saben, hermanos, me enseña, literalmente me da cátedra, ¿sí? Me asesora, me guía sobre lo que son las mejores inversiones. Pero ¿cómo es posible que él sepa esas cosas y no yo? Porque yo como miembro de la iglesia no tengo por qué saberlo todo. Y hay personas en el mundo que tienen conocimiento, que yo puedo tomar y que puedo aprovechar para mi servicio. Paramos hace ratito en el versículo 20 de Moroni 7. ¿Recuerdan? Vamos a repetirlo, por si no lo recuerdan. Y ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? ¿Cómo es posible aferrarse a todo lo bueno, a todo lo que es de Dios? Bueno, mis queridos hermanos, la respuesta es sencilla. Gracias a Jesucristo. Siempre todas las cosas que suceden buenas en la tierra suceden gracias a Jesucristo. Entonces, si yo quiero aferrarme a lo bueno, pues tengo que buscar a Jesucristo, su vida a través de las Escrituras, de las palabras de los profetas y de obedecer los mandamientos, de caminar por la senda de los convenios. Moroni hizo esa pregunta y en el siguiente versículo da la respuesta, hermanos. Es increíble. Esta es de esas preguntas retóricas y contestadas de una vez. Miren lo que dice Mormón. Y ahora, versículo 21, y ahora llegamos a esa fe de la cual dije que hablaría, y os indicaré la forma en que podéis aferraros a todo lo bueno. Les voy a mostrar, dice él. ¿Cómo se pueden aferrar a todo lo bueno? Bueno, yo se los voy a mostrar. Queremos más instrucción, hermanos. Hay que leer las Escrituras. ¿Valdrá la pena leer las Escrituras, mis queridos hermanos? Yo digo que sí, que necesitamos acercarnos al... Miren lo que dice el versículo 24 y un pedazo del versículo 25. He aquí, de diversos modos manifestó cosas que eran buenas a los hijos de los hombres. Y todas las cosas que son buenas vienen de Cristo. De lo contrario, los hombres se hallarían o se hallaban caídos y ninguna cosa buena podía llegar a ellos. Pero llegó Cristo y manifiesta su verdad por medio de su vida y su sacrificio. Entonces, todas las cosas vienen de Él. Y si nosotros, como sus hijos, vamos a Él, ¿qué obtendremos? Lo bueno. Tenemos que tener fe en Él. ¿Cómo puedo yo aferrarme a lo bueno? Teniendo fe en Jesucristo, buscándolo, emulándolo, siguiendo su consejo. Versículo 25. De modo que por la administración de ángeles, que este es un tema interesante, pero que creo que voy a dejar para otra ocasión, y por toda palabra que salía de la boca de Dios, empezaron los hombres a ejercitar la fe en Cristo, y así, por medio de la fe, se aferraron a todo lo bueno. Y así fue hasta la venida de Cristo. Por medio de la fe. Creyendo, hermanos, nos aferramos a todo lo que es bueno. Y el versículo 28, me voy a saltar un poquito aquí al versículo 28, espero que no me regañen, dice lo siguiente. Porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él. Miren, o sea, es como algo coloquial, ¿no? Entonces, el Señor ve a todas las personas. Dice, Julio tiene fe en mí, María tiene fe en mí, Walter tiene fe en mí, Marisabel tiene fe en mí, Magda tiene fe en mí, Claudia tiene fe en mí. Vengan a mí.
para que se aferren a lo bueno. Hermanos, hay que creer en Cristo. Y como dicen muchos buenos hermanos, y hay que creerle que Él es capaz, que Él tiene todo poder de cumplir lo que nos promete. Vengan a mí. Como ustedes tienen fe, yo los traigo para que se aferren a mí. Y dice, y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por causa de los hijos de los hombres y mora eternamente en los cielos. Entonces voy a dejar como este esquema aquí, o sea, aquí en una parte de la pantalla se los voy a dejar. ¿Cómo aferrarme a lo bueno y a lo correcto? Yo les doy estas pautas. Reciban el Evangelio de Jesucristo. Estúdienlo. Aplíquenlo. Reciban el Evangelio de Jesucristo. Estúdienlo y aplíquenlo. Segundo, ejerzan fe en Jesucristo. Ejerzan su fe. Ejercer fe en Jesucristo no es lo mismo que tener fe en Jesucristo. Ya es un paso adicional de la fe. Es un nivel más alto de la fe. Ya creo, ya tengo fe en Jesucristo, creo en Él. Ahora voy a ejercer mi fe. Le voy a obedecer, hermanos. Voy a creer que lo que Él dice es real. Que guardar los mandamientos trae una bendición. Que si sigo la senda de los convenios, llego a la vida eterna. Voy a ejercer esa fe. Voy a empezar a cambiar. Voy a ser otra persona. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que nos dijo el versículo 28? Cristo se convierte en nuestro abogado y en nuestro defensor. ¿Queremos más? ¿Queremos más abogados? ¿Más defensores? Miren lo que enseñó un mensaje de la Sociedad de Socorro que encontré por allá, ya les voy a decir, en la Leona de abril de 1991. Miren este mensaje que es para las hermanas en ese tiempo, las maestras visitantes, ¿recuerdan? Miren lo que dice. A fin de desarrollar un testimonio personal, debemos tener el deseo de hacerlo y tomar decisiones que aumenten nuestra fe y esperanza. Cuando nace en nosotros el deseo de aferrarnos a todo lo bueno, automáticamente elegimos hacer ciertas cosas que aumentan nuestra fe. ¿Cuáles? Dedicamos un tiempo significativo para orar. Recordamos y renovamos nuestros convenios en forma regular, participando de la Santa Cena y asistiendo al templo. Entonces, miren, oramos, participamos de las reuniones dominicales, de la Santa Cena, vamos al templo. Tercero, utilizamos las Escrituras como mapa personal para que nos guíen en nuestro comportamiento. Las Escrituras, leemos las Escrituras. Y viene la parte de ejercitar. Entablamos amistad con personas que nos ayuden a desarrollar nuestro testimonio. Me asocio con otros que me ayuden a ser mejor. Espera, allí hay unos maestros. Allí está el obispo, allí está la hermana de la Sociedad de Socorro, la hermana de las mujeres jóvenes. ¿Por qué no me asocio con este grupo, con esta iglesia? Finalmente, eso es lo que significa la iglesia, ¿no? Reunión de personas, ¿sí? Grupo de personas asociadas para creer en Dios. ¿Por qué no me asocio con ellos? Y así desarrollo mi testimonio. Hacemos que el prestar servicio forme parte de nuestro deseo de vivir. Ahí les dejé la referencia, Leona de abril de 1991. Así uno se puede aferrar a todo lo que es bueno. Muy bien, hermanos. Hablemos de la caridad, que es el amor puro de Cristo. Algunas personas me preguntan a mi hermano Walter, ¿qué es la caridad? Y yo les digo, hermanos, la caridad es el carácter de Cristo. Cristo es caridad. ¿Recuerdan que en la Biblia dice en un versículo, Dios es amor? Bueno, si Dios es amor, Cristo es amor. Y la caridad es el amor puro de Cristo. O sea, es el carácter mismo de Él. Así es Él, como es la caridad. Algunos consideran que la caridad puede, digámoslo así, obtenerse por propia cuenta, ¿sí? Como me voy a esforzar y voy a ser caritativo y voy a actuar, ¿sí? Voy a hacer tales y tales cosas y de esa manera me voy a volver caritativo. Pero hermanos, obtener el amor de Dios tiene un esfuerzo, claro, requiere un esfuerzo de mi parte, pero no se puede hacer sin la ayuda de Dios, porque el amor viene de Dios, es una bendición de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo puedo yo tener algo que es de Él sin la ayuda de Él? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo puedo yo ser caritativo como Cristo, que es caridad, si no me acerco a Él?
No, de ahora en adelante voy a hacer donaciones, dicen algunas personas, y está bien hacer donaciones. ¿Y cuándo te vas a acercar a Cristo? De ahora en adelante voy a acercarme a toda persona que tenga una necesidad. Bien, ayuda al prójimo. Pero, ¿y Cristo qué tiene que ver en eso? Y en tu vida. Hasta que no te acercas a Él, no puedes obtener lo que Él es. O sea, para obtener el amor de Dios requieres la ayuda y la bendición de nuestro Padre Celestial. Y el profeta Mormón instó a procurar obtener la caridad y a pedirle al Padre que nos otorgue ese don, ¿sí? Para que seamos discípulos llenos de amor, pacíficos, verdaderos discípulos de Jesucristo. Ya lo hemos leído pues muchas veces, pero siempre está a bien repetirlo. Leamos los versículos 45 y también el 48. Miren lo que dice. Y la caridad es sufrida. Es Cristo, ¿cierto? De hecho, si ustedes me lo permiten, que ya lo he hecho en otros espacios, voy a cambiar la palabra caridad por Jesucristo. La voy a decir, pero también la voy a cambiar por Jesucristo. Y la caridad, Jesucristo, es sufrido y es benigno. Y no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija de la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Cristo, la caridad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué interesante. Y entonces el 47, voy a leer el 47. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre porque es de Él, es parte de Él. Y a quien la posea en el postrer día le irá bien. ¡Oh, qué bonito! Hermanos, ¿quieren tener la caridad de Cristo, el amor puro de Cristo? Hay que tenerlo con uno, hay que estar cerca de Él. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, ¿qué va a suceder, hermanos? Seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él, tal como Él es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Porque de manera personal, y esto lo tomo a título personal, siempre les pido, hermanos, que busquemos ser un poquito más semejantes a Cristo, porque algún día lo veremos a Él. Y como dice una canción, por allá que aprendí cuando era misionero, imagínense hace cuántos años, ¿crees que tu actitud se lo ha de revelar? Cuando venga, Él te conocerá por ser tú igual que Él es. ¿Crees que tu actitud se lo ha de revelar? ¿O crees que Él te verá y te dirá, no te conozco, apartaos de mí? Y tal vez tú digas, Señor, pero como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Señor, pero en tu nombre eché demonios y en tu nombre enseñé clases de ven, sígueme. En tu nombre fui maestro de seminarios, fui obispo, fui presidenta, dirás tú, hermana de la Sociedad de Socorro, de las mujeres jóvenes. En tu nombre visité a muchas hermanas. No te conozco, no me conocisteis. Más bien, dice el profeta José Smith, no me conocisteis. O sea, no seguimos su modelo. Quisimos hacer cosas por nuestra cuenta, pero no con la ayuda divina que nos hace semejantes a Él, porque nos transforma. Tengo una cita del Elder Wettin de los 70. Él dijo lo siguiente: al igual que la fe, el amor cristiano es un don del Espíritu que se da de acuerdo con los principios de rectitud personal y de acuerdo con nuestro nivel de obediencia a las leyes sobre las cuales se basa. Al igual que la fe, el amor se tiene que practicar para que crezca. La caridad hay que practicarla, leer las Escrituras como lo hizo Cristo. Así lo voy a hacer yo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Así lo voy a hacer yo. Señor, ayúdame. Dame el poder para hacerlo. Bueno, esa cita, se las dejo aquí, Liaona de julio de 1999. Esa cita la saqué de ahí. Y ahora comparto con ustedes unas palabras del Elder Dallin H. Oz cuando era miembro de los 12 apóstoles, no de la presidencia. Él describió lo que es la caridad y cómo hacer uno para obtenerla. Interesante. Un apóstol, un profeta del Señor, me dice cómo puedo obtener caridad.
Veámoslo. La caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto, sino una condición o un estado del ser. Esto es maravilloso. Este es un discurso magistral del presidente Oz, que es uno de mis discursos favoritos en la vida de la vida de este maestro. Este es uno de los discursos favoritos que me han llenado y que me han invitado a hacer otra cosa, a dejar de ser lo que era y a ser más como Cristo. No es un acto, sino una condición o estado del ser. La caridad se obtiene mediante una sucesión de actos que resultan en la conversión. La caridad es algo que uno llega a hacer. De modo que, como Moroni declaró, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar el lugar preparado para ellos en las mansiones del Padre. La razón por la que la caridad nunca falla y la razón por la que la caridad es mayor incluso que actos significativos, para que no nos equivoquemos, la caridad es ser como Cristo. ¿Sí? Claro que tiene que ver con hacer actos de servicio, de amor, pero la caridad es ser como Cristo. Recuerden eso, es algo que uno llega a ser, hermanos. Más que el hacer, es algo que uno llega a hacer, pero que, espero que no los confunda con mis palabras, que se va obteniendo poco a poco por el hacer. Cuando hago como Cristo, me convierto en una persona semejante a la estatura de Cristo. Bueno, ese es el cometido, ¿no? Es que la caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto, sino una condición o estado del ser. La caridad es algo en lo que uno llega a ser. Este discurso, ¿cómo se llama? El desafío que debemos llegar a ser. El desafío de lo que debemos llegar a ser. Liaona de noviembre de 2000. Aquí se los dejo, para que lo lean, lo compartan. El Elder Holland también enseñó, porque me tengo que explayar un poquito aquí en este concepto de la caridad, porque es maravilloso. Él enseñó que es una gran bendición para nosotros. Y entonces dijo, esa definición más amplia del amor puro de Cristo, sin embargo, no es lo que como cristianos tratamos de demostrar a los demás, aunque por lo general fracasamos, sino lo que Cristo nos demostró a nosotros con pleno éxito. O sea, yo puedo pensar, yo qué caritativo soy, pero yo no soy el modelo, tal vez soy un ejemplo de hacer cosas buenas. El modelo es nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden, la verdadera caridad se ha conocido apenas una vez. La verdadera caridad se la ve perfecta y pura en el amor indefectible, definitivo y expiatorio de Cristo por nosotros. El amor que Cristo nos tiene es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Es su amor por nosotros lo que no se envanece, no se irrita fácilmente, no piensa el mal. Es el amor de Cristo por nosotros lo que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. En Cristo se demostró que la caridad nunca deja de ser. Esa es la caridad, su amor puro por nosotros, sin la cual no seríamos nada, no tendríamos esperanza y así seríamos los más miserables de todos los hombres y las mujeres. Verdaderamente aquellos que posean la bendición de su amor en el último día, la expiación, la resurrección, la vida eterna, la promesa eterna, ciertamente les irá bien. Esto de ningún modo disminuye el mandamiento de esforzarnos por adquirir ese tipo de amor por los demás. Para que no nos vayamos a equivocar, ¿no? Pero si es que la caridad es lo que Cristo hizo, entonces yo ¿para qué me afano? No, hermanos, porque buscamos ser como Él es. Debemos intentar ser más constantes e indefectibles, más sufridos, más bondadosos, menos envidiosos y vanidosos en nuestra relación con las demás personas. Debemos vivir como lo hizo Cristo y amar como amó Él. Sin embargo, el amor puro de Cristo, del que habló Mormón, es precisamente eso, el amor de Cristo. Con ese divino don, con esa concesión redentora, todo lo que tenemos, sin Él, no tenemos nada. Al final, diablos y ángeles de un diablo. La vida tiene su buena medida de temores y fracasos. A veces las cosas no salen como deben. De vez en cuando la gente nos falla. Cuando no, las economías, los negocios o los gobiernos. Hay muchas cosas que nos defraudan, ¿no? Pero en esta vida o en la eternidad
hay algo que no nos falla: el amor puro de Cristo. Es así que el milagro de la caridad de Cristo nos salva y nos cambia, lo que repito a menudo, hermanos, nos transforma. Su amor expiatorio nos salva de la muerte y del infierno, así como del comportamiento carnal, sensual y diabólico. Ese amor redentor también transforma el alma, elevándola por encima de las normas caídas hasta llegar a ser mucho más noble, mucho más santo. Por tanto, debemos allegarnos a la caridad, el amor puro de Cristo por nosotros, y nuestro decidido esfuerzo por lograr un amor puro por Él y por todos los demás, ya que sin ella nada somos. Y nuestro plan para lograr la felicidad eterna queda del todo asolado si no tenemos caridad. Si no tenemos el amor redentor de Cristo en nuestra vida, todas las demás cualidades, hermanos, sé inteligente, sé creativo, sé buen orador, sé un buen maestro, sé un buen líder. Si no tienes caridad, todas las demás cualidades, aún las cualidades virtuosas y las buenas obras ejemplares, no bastan para llegar a la salvación y al gozo. Esto lo encuentras en Cristo y el Nuevo Convenio, un libro en inglés, 1997. Hay muchos temas que tratar en estos capítulos, hermanos, pero no quiero agobiarlos hoy en esta clase con más información. Solo quiero remitirme a otro punto, que es el de la esperanza en Cristo. Nosotros podemos tener esperanza en Cristo sin importar nuestras condiciones. Y solo quiero resaltarles, en el capítulo 8 nos habla acerca del bautismo. ¿Y por qué no se debe aplicar a los niños? ¿Por qué es una ofensa a Dios bautizar a los niños? Porque ellos no tienen pecado. Y el bautismo es para remisión de pecados. ¿Pero qué pecado tiene un niño? No tiene nada de qué arrepentirse. Entonces es como una burla a Dios. Me encanta el capítulo 8 también porque trae una oración hermosa que cualquier hombre podría decírsela a su esposa, cualquier madre a sus hijos, cualquier padre a sus hijos, cualquier persona a otro o a otra a quien ama de corazón, a un buen hermano. Capítulo 8, versículo 3. Yo siempre te tengo presente en mis oraciones, rogando sin cesar a Dios el Padre, en el nombre de su Santo Hijo Jesús, que por su infinita bondad y gracia te conserve, mediante la perseverancia en la fe, en su nombre hasta el fin. Les dejo esta escritura, hermanos. Moroni 8, capítulo 8, versículo 3, para que se la dediquen a alguien. Yo siempre te tengo presente en mis oraciones, rogando sin cesar al Padre, en el nombre de su Santo Hijo Jesús, por ti. Esa escritura es hermosa. Quiero hablar algo acerca de la esperanza, hermanos. Hay dos versículos en el capítulo 9 que quiero compartir con ustedes, el capítulo 25 y 26. ¿Por qué es importante tener esperanza en Cristo? Hijo mío, sé fiel en Cristo, y que las cosas que he escrito no te aflijan, para apresadumbrarte hasta la muerte, sino Cristo te anime, y en sus padecimientos y muerte, y la manifestación de su cuerpo, a nuestros padres y su misericordia y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna, reposen en tu mente para siempre. Eso lo hace a uno feliz, hermanos. Pensar, tener esperanza en un futuro mejor, un lugar a la diestra de Dios, ¿cierto? Y la gracia viene de Dios el Padre, cuyo trono está en las alturas de los cielos, y de nuestro Señor Jesucristo, que se sienta a la diestra de su poder, hasta que todas las cosas le sean sujetas, te acompañe y quede contigo para siempre. Amén. Esa es la despedida de Mormón, enseñándole a Moroni: estás solo, ya yo no estoy. Huyes, te sientes desolado, tal vez desanimado a veces. 34, 35 años creo que estuvo Moroni solo hasta que el día de su muerte sucedió. ¿Pudo sentir frustración a veces, tristeza, soledad? Claro que sí, 35, 34 años, hermanos. La esperanza en Cristo ayuda a que uno soporte todas las cosas. La esperanza cotidiana incluye cosas como estas, miren. Espero que mejoren las condiciones económicas. Así pensamos, ¿no? Yo espero que las cosas económicas mejoren. Espero que no llueva cuando el cielo se pone gris.
u oscuro, decimos, espero que no llueva, es esperanza cotidiana. Espero que llegues temprano, cuando queremos vernos con alguien o cuando invitamos a alguien para que cumpla eso. Espero que llegues temprano. Espero que te vaya bien, le dice una de ustedes, hermanas, a su esposo o a sus hijos, o nosotros a ustedes, hermanas, nuestras esposas. Espero que te vaya bien, amor. Cuídate, te amo, ¿cierto? Y cuando hay alguna fiesta o algún agasajo, decimos, espero tu regalo. Y lo esperamos, de hecho. Cuando estamos felices y hay alguna celebración, esperamos el regalo de los que nos aman. La esperanza celestial, mis queridos hermanos, es distinta y es sustentada en el hecho de que Cristo es el centro de nuestra vida. Es el poder infinito que llena nuestra vida. En un discurso que quiero compartir con ustedes, que se llama El poder infinito de la esperanza, el elder Dieter F. Uthor, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: la esperanza es una de las 3 patas de un taburete, junto con la fe y la caridad. Piensen en esta imagen, miren, un banquito con 3 patas. La fe, la esperanza y la caridad. Estas 3 patas estabilizan nuestra vida independientemente de las superficies ásperas o desiguales que podamos encontrar en el momento. Las Escrituras son claras y contundentes acerca de la importancia de la esperanza. El apóstol Pablo enseñó que las Escrituras fueron escritas con el fin de que tengamos esperanza. Sigue mirando, hermanos, este taburete, este banquito. La fe, la esperanza y la caridad se complementan. Y cuando una crece, las otras crecen también. La esperanza nace de la fe, porque sin fe no hay esperanza. De la misma manera, la fe nace de la esperanza, porque la fe es la certeza de lo que se espera. No existe la una sin la otra. La esperanza es fundamental, tanto para la fe como para la caridad. Cuando la desobediencia, la desilusión y la postergación erosionan la fe, la esperanza está ahí para sostenerla. Cuando la frustración y la impaciencia desafían a la caridad, la esperanza fortalece nuestra determinación y nos insta a cuidar a nuestros semejantes, incluso sin esperar recompensa. Cuanto más brillante será nuestra esperanza, mayor será nuestra fe. Cuanto más fuerte sea nuestra esperanza, más pura será nuestra caridad. Qué hermoso, hermanos. El elder Uthor compartiendo esto aquí con nosotros en este fabuloso discurso que se llama así: el poder infinito de la esperanza. Lo encuentran aquí, Conferencia General de octubre de 2008. Tal vez lo leamos, haciendo un saltico ahí en el club de lectura. Leamos este discurso para nutrirnos un poco más. Queridos hermanos, testifico del amor de Cristo, su caridad, su bondad. Testifico de la fe porque la fe me ha traído hasta aquí y seguramente también los ha traído a ustedes hasta acá. Les ha permitido todo este viaje. Testifico de la caridad. ¿Qué seríamos sin la caridad de Cristo? Más que los actos de amor que he recibido de otros que han llenado mi vida, a menudo pienso en el amor de Cristo, en todo lo que hizo por mí, que salva mi vida, que exalta mi vida. Testifico de estas cosas, hermanos, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Hagamos un repaso de lo que aprendimos hoy. Aprendimos sobre cómo la luz de Cristo nos ayuda a discernir el bien y el mal, ¿recuerdan? Y también aprendimos cómo podemos aferrarnos a todo lo bueno que viene por Cristo. Aprendimos eso también. Y aprendimos que la caridad es el amor puro de Cristo, el carácter de Cristo, Cristo mismo. Aprendimos que hay que tener esperanza en Cristo, sin importar las circunstancias. Hay muchos más temas que podríamos tratar aquí, pero como les dije, no quiero alargar más esta clase. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarme en esta clase de escuela dominical. Espero que tengan un hermoso día de reposo y una excelente semana. Si quieren acompañarme esta noche, como todos los domingos, siempre estoy con mi hija Liz y con algunos invitados en la charla dominical. Los espero esta noche, me buscan ahí en mis redes sociales. Espero que esta lección, esta clase, les ayude a ustedes y a mí, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Al fin y al cabo, entonces, ¿para qué serviría esto si no es para ser más semejantes a Cristo? Les amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que hacen, por todo su esfuerzo, por todo lo bonitos que son. Les amo con todo mi corazón, hermanos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.